Y vayamos a la epístola a Tito. Estamos ya en el capítulo 3 y hemos estado un poquito más de medio año, o como decir medio año, hermano, aprendiendo de la epístola a Tito. Es que la palabra de Dios, hermanos, es tan profunda que no llegamos a las profundidades de lo que se nos ha revelado. Pero hacemos ese esfuerzo, dirigidos por el Espíritu Santo, de que ahora usted pueda leer la epístola de Tito y cuando usted la lea, la entienda mejor y pueda adorar al Dios Todopoderoso. Vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 7. No obstante, nos vamos a concentrar a meditar principalmente en la primera oración del versículo 4. Pero la idea está desde el 3 al 7. Es maravilloso esto. Dice la palabra del Señor. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Vamos a orar. Amado Dios, querido Padre, soberano Señor. Ahora, Señor, estamos aquí. Hemos cantado, hemos hablado, nos hemos edificado con saludos y bendiciones santas, unos con otros. Hemos dado, Padre. Pero ahora nos disponemos a escuchar tu santísima palabra, a exponer tu hermosa palabra, el hermoso evangelio que surge de las páginas de tu santa escritura. Para esta tarea tan hermosa, yo te pido que me domines, Señor. Que tomes el control completo de mis ideas, de mis pensamientos, de mi lengua, de mis palabras, de mi tono de voz, de mi gesticulación, de mis manos, de mi ser, para que no haya ningún tropiezo en la verdad tan hermosa contenida en estos versículos, para que sea expuesta de tal manera que tu Espíritu Santo obre de manera poderosa, trayendo una conciencia, oh Señor, del pecado y otorgando arrepentimiento y fe y dándote gloria a ti por tu obra maravillosa y grande con la cual nos salvas. Dame humildad, Señor. Quita de mí el orgullo, por favor. Quita de mí todo impedimento a la santidad requerida para que tu palabra sea expuesta con poder. Quita de mí soberbia, altanería, todo, Padre Santo. Y dame la humildad de Cristo.
para que en la humildad de Cristo tu palabra sea escuchada, atendida. Oh Dios, que el amor en la exposición de tu palabra te presente. Y también, Padre, da humildad al que oye, para que doblegue todo su pensamiento ante ti. Que tú otorgues arrepentimiento y fe y convicción de pecado. Que traigas a más personas a una nueva vida en Cristo Jesús. Para eso exponemos tu palabra en esta mañana. Guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Uno lee la epístola a Tito y si uno empieza a meditar a quien Dios usó para escribirla, a quien inspiró al apóstol Pablo, no solo cuando lee Tito, realmente cuando lee todas las epístolas de Pablo, se va dando cuenta que Pablo respira el evangelio. Pablo dejó las cadenas de la religiosidad y voluntariamente se ató al cepo y a las cadenas del evangelio. Por eso él al inicio de sus cartas dice que él es un esclavo de Jesucristo, traducido como siervo de Jesucristo. Y no pierde la más mínima oportunidad para llevar sus ideas al evangelio, a la cruz. Dense en cuenta cómo inicia el capítulo 3. Pareciera que no nos va a llevar al evangelio, pero nos lleva al evangelio. Él dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre con todos los hombres. Pareciera que no está en sus planes, pero está en sus planes. Hace un giro de timón a la dirección adecuada y nos lleva al santo evangelio cuando está hablando de que tenemos que someternos a las autoridades, de que tenemos que vivir una vida piadosa, que en mansedumbre y amabilidad, a que no seamos peleones, a que obedezcamos, pero nos lleva al evangelio. Pero acaba de exponerlo en el capítulo 2. Acaba de decir, porque la gracia de Dios, versículo 11, se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo, dice, por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Para qué vuelve a hablar Pablo del evangelio a los 3 o 4 versículos después? ¿Será necesario que el evangelio vuelva a ser mencionado en la epístola? Casi que en el saludo también él habló del evangelio. Cuando dijo, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. En el capítulo 2 lo vuelve a mencionar y en el capítulo 3 nos da el diamante más grande, más pulido, más hermoso, el evangelio. Nuevamente, la iglesia necesitará estar escuchando el evangelio una y otra vez. Claro que sí, hermano. Es que esa es nuestra fe. Y qué bonito llegar a ser como Pablo, que estamos conversando y el evangelio florece una y otra vez y otra vez y otra vez, porque el evangelio no empalaga. El chocolate más rico cansa,
el pastel más suculento, ya no quiero. Pero el evangelio jamás nos empalaga. Y a Pablo no lo empalagaba. Y en Tito, una epístola que es conocida como una epístola pastoral, más de instrucciones, si uno la revisa bien, es una epístola del evangelio que está ahí de manera maravillosa. Ahora, el capítulo 3, Pablo le está diciendo a Tito que se dirija a los creyentes. Entonces, cuando él está hablando aquí en manera particular y dice nosotros, o se incluye él, es porque le está diciendo a Tito, tú estás incluido ahí. Y también los creyentes, los que son parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en Creta, en esta isla, esta verdad es para ellos. Entonces, la verdad del evangelio también debe de ser expuesta y conocida y recordada por la iglesia. Recuérdales, no es a todos, es a la iglesia, recuérdales esto. Porque a nosotros, dice, él se incluye, y incluye a Tito. Porque el evangelio, hermano, no puede ser expuesto de otra manera. El evangelio aquí, algunos dirán que la idea empieza en el capítulo, en el versículo 4. Algunos comentaristas leí uno que lo decía. No es que sea un mal comentarista, pero no estaba de acuerdo yo con él. El evangelio empieza a ser predicado en el versículo 3. Porque usted no puede entregar una buena noticia si en el hombre no hay conciencia del estado real de su alma. Y el versículo 3 habla del estado del hombre sin Cristo y sin Dios. Y en el evangelio es importante recordarle al hombre quién es. Porque hoy en muchos lugares se quiere predicar el evangelio sin decirle al hombre quién es, haciéndole creer al hombre que hay algo de piedad en él, que hay algo bueno en él, que si él quiere puede. Entonces el evangelio no suena como debe de sonar, no es tan apetecible como realmente lo es, no es tan esperanzador como realmente lo es. En este texto, cuando uno medita en lo que dice el versículo 3, uno debería quedar triste, como sin esperanza. El versículo 3, dice el versículo 3, porque nosotros también éramos insensatos, tercos, necios, insensatos, rebeldes, siempre haciendo las cosas contra Dios, extraviados, conociendo el camino, pero yéndonos por otro lugar, esclavos de concupiscencia, de deseos pecaminosos, hermano, de pensamientos malignos, de odio, de deseos de venganza, de deseos que a otro le vaya mal, de deseos de satisfacer los placeres que ofrece este mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, esclavos de concupiscencia y de deleite, dándole rienda suelta y haciendo de la conciencia, matando la conciencia. Porque cuando la conciencia es cauterizada, el hombre deja de tener ese stop y le va dando rienda suelta y cada vez más a los deleites diversos. El hombre es tan malo, tal vez ustedes no lo han hecho, pero en esencia, el hombre es tan malo, y esto no es un ejemplo de farándula, solamente para ejemplo. No hay nada en su conciencia. Se puede comprometer con dos mujeres para casarse la misma semana, hermano. Nos reímos de eso, pero ese es el pecado del hombre, el pecado de nuestra sociedad, la maldad que hay.
viviendo en malicia y envidia. El dicho popular de la envidia en Honduras es: no puede ver ojos bonitos en cara ajena. Estamos bien, pero no podemos ver que otro esté bien. Hay algo que no nos da paz. Logré esto, pero el otro logró lo otro. Yo quiero lograr y que a todos les vaya mal. O que a algunos les vaya mal. De tal manera que el hombre es aborrecible. Y mire qué palabra más dura. Pero yo solo la estoy leyendo. Aborrecible. Ese es el estado del hombre. Aborrecible ante Dios. Despreciable para Dios. Pecador. Dios no debe de voltear su mirada a un ser tan malo como nosotros. El versículo 4 le da un giro maravilloso a la verdad del evangelio. Esto ya no nos involucra a nosotros, porque por nosotros, por ustedes, por mí, estaríamos en el infierno, hermanos, ardiendo. Nuestra envidia, en vez de opacarse, crecería. Nuestra codicia sería cada vez más grande. Nuestra avaricia sería sin escrúpulos. Los deseos de la carne serían cada vez y perversos, inmorales. Iríamos tras ellos. El versículo 4 nos debe de dejar en claro quién es el que actúa para nuestra salvación. Y viene una de las palabras más hermosas de la Biblia. Pero. Hay un versículo muy conocido. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Más, ese más es un pero. Solo que en vez de decir pero, dice más. Más o pero el regalo de Dios es vida eterna. Qué linda esa palabra, pero, ¿verdad? Leíamos, vayan al texto que leíamos. Romanos 5 era, ¿verdad? Así era. Aquí hay otro pero que está traducido como más. Más. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ven, aunque está traducido más, es pero, sin embargo, no obstante, es lo mismo, solo que he dicho de otra manera. Esta palabra que nosotros encontramos en Tito 3:4 es maravillosa, hermano. O sea, cuando no hay esperanza, cuando la noche es oscura, cuando el alma del ser humano es una masa oscura y negra de pecado, pero hay otro ser. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, ¿qué pasó? Nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué pasó cuando se manifestó la bondad de Dios? Nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Estoy citando textos bíblicos. Efesios 2, ahí hay otro pero y está traducido como pero. Efesios 2 dice, entre los cuales 2:3 o en 2:2, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia,
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ven la maravillosa palabra. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¡Qué maravilloso! Ese es el santo evangelio. No hay piedad en el hombre sin Cristo. Hay insensatez, hay rebeldía, hay extravío, hay deleite, hay envidia, hay avaricia, hay codicia, hay deseos de venganza, hay deseos de que le vaya mal a otro, hay maldad. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, estaba Adán y Eva en Edén. Y Dios les dio un mandamiento. De ese árbol no pueden comer. Pero el hombre pecador, con cualquier excusa, en este caso era que el pobrecito los había convencido, el enemigo, y a Adán lo convenció la esposa, dice, pobrecito Adán, ¿verdad? Estando en el paraíso, desobedeció. Era digno de muerte en el mismo momento. Pero cuando era digno de muerte, cuando se manifestó la bondad de Dios, sacrificó un animal y los cubrió con sus pieles, como una señal nada más de lo que habría. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, le dio una promesa de la simiente de mujer. Vamos a derrotar a Satanás. No fue por el esfuerzo de Adán y Eva que se prometió el santo evangelio. Abraham era un pagano, hermano. Abraham tenía altares paganos. Era un hombre desviado, extraviado. Pero en la vida de él un día se manifestó la bondad de Dios y lo escogió. Y lo sacó del paganismo para bendecir a todas las naciones a través de su descendencia en la persona de Jesucristo. El pueblo de Israel era un pueblo rebelde. Muchas veces encontramos de dura cerviz. Rebeldes, hermano. Pero de los más rebeldes, insensatos, desobedientes. Desobedecían en todo, eran rebeldes, extraviados. Acababan de ser liberados de la esclavitud. Y allá en la falda del monte, en vez de dar gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores, se juntaron para hacer la maldad, idolatría. Ese pueblo en ese mismo momento tenía que ser exterminado. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, los dejó y los mantuvo, hermano. Castigó y murieron muchos ese día. Pero la maravilla de la bondad de Dios en su sombra se ha manifestado una y otra y otra y otra y otra vez. Cuando los madianitas eran un ejército poderoso. Y Dios llama a Gedeón. Gedeón se da cuenta que tiene un ejército de gente que no tiene voluntad y queda con unas centenas. ¿Qué va a poder ese ejército contra los madianitas? Cuando se manifestó la bondad de Dios. Sansón, un hombre que Dios le había dotado de una fuerza sin igual, desobedece a Dios por mujeriego y le dice a una mujer su secreto y pierde su fuerza.
le sacan los ojos. Y él clama. Ahí, en aquel lugar donde lo tenían los filisteos, cuando se manifestó la bondad de Dios, le dio nuevas fuerzas, le dio nuevo aliento. Y sus fuerzas volvieron a él. Eso solo son sombras de lo que realmente Dios manifestaría en toda su dimensión, esta bondad. Pero esta expresión, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, es una expresión maravillosa, que yo quiero que mediten en ella en esta mañana. Porque el hombre no medita en ella, porque se cree medianamente bueno. Sí, soy pecador, pero no tanto. Sí, tengo pecado, el pastor tiene razón. He tenido pensamientos malos, pero yo no soy un matón, un sicario. Yo no soy tan malo. Entonces, si usted no se cree tan malo, no va a entender este pero. Este pero es una bendición para los perdidos. Y mientras el hombre no entienda su desorden, no va a entender bien la bendición de este pero cuando se manifestó la bondad de Dios. Y el hombre no se da cuenta de su estado caído, perverso, mundanal, no va a entender la santidad, la belleza, la pureza de cuando se manifestó la bondad de Dios. La bondad de Dios no la va a ver como la bondad que realmente es. La va a ver como una ayudita que recibí. El último empujón que yo necesitaba. No, hermano. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, la clavó en la cruz del Calvario para pagar por nosotros. Una obra exclusiva de Dios. O sea, este es un contraste maravilloso de las Sagradas Escrituras, del Santo Evangelio. Mientras el hombre es pecador, 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 Dios es santo, santo, santo. Y mientras el hombre en su desconocimiento y en su pecado se cree meramente bueno, Dios le va a demostrar por su palabra que está perdido y que no hay nada para él más que el infierno. Eso es el lugar que nosotros merecemos. No hay ni uno bueno, tan solo uno que merezca ir a la gloria. Todos deberíamos estar ardiendo en la flamante llama del infierno. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. No son las obras requisitos para nuestra salvación. Es la bondad de Dios manifiesta en su Hijo Jesucristo. Matthew Henry decía, comentando este pasaje, solamente a su misericordia debemos el no haber quedado para siempre en la perdición. En nosotros no había nada que nos llevaría a la cruz para ponernos de rodillas y clamar misericordia. Él nos concedió por su Santo Espíritu, porque se manifestó la bondad de Dios. Cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador. Eso es una palabra esperanzadora para el insensato. Porque en mí hay insensatez. No hay para mí solución. Ya estoy perdido.
Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, es una palabra esperanzadora para aquel rebelde, que ya en su naturaleza está siempre estar en rebeldía. ¿Cuándo voy a ser manso? Nunca. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, nos va a transformar, a regenerar. Esta es una palabra esperanzadora para aquel que es esclavo de su concupiscencia y que es esclavo de los deleites diversos de este mundo. Esta es una palabra esperanzadora para aquel que está viviendo en malicia y no puede salir de ese estado de perdición. Esta es una palabra esperanzadora para aquel aborrecible. Lo peor de nuestra sociedad, hermano, es una esperanza, una palabra esperanzadora. Cuando nos equivocamos y cuando estamos perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados, se manifestó la bondad de Dios. ¿Qué tiene que ver el hombre con esa manifestación de la bondad de Dios? ¿Usted cree que la bondad de Dios se manifestó porque usted era bueno? ¿Usted cree que Dios, muchísimas gracias, manifestó su bondad por la piedad que hay en nosotros? No, hermanos, porque Él es soberano. Porque Él es soberano. Vean que aquí dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios. Esta bondad no es que hasta que se manifestó estuvo obrando. Esta bondad ha estado permanentemente, pues Dios es eterno y es misericordioso. Y mientras Él ha existido, es decir, por los siglos de los siglos, su misericordia ha estado, su bondad ha estado. Solo que un día se manifestó. Pero su misericordia está ahí. Si vamos a Lamentaciones, pasaje también muy conocido, en capítulo 3, dice, versículo 22, por la misericordia de Jehová, Antiguo Testamento, por la misericordia de Jehová, y dígaselo, hermano. Ojalá usted se lo pueda decir a su conciencia de manera genuina y con convicción. Por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos. Insensatos, rebeldes. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia. Bendito sea el Dios todo misericordioso, que a pesar de mis innumerables rebeldías, sus misericordias nunca han decaído, sino que nuevas son cada mañana. Y grande es su fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré, en su misericordia. Dice el versículo 25, bueno es a Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Versículo 31, por favor. Este versículo 31 es algo maravilloso para el hombre que ha entendido cuál es su estado de perdición y cuál es lo que se merece, porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, ¿qué dice? También se compadece según la multitud de ¿qué? De sus misericordias. Hermano, por la misericordia de Dios es que ustedes hoy están aquí. Por la misericordia de Dios es que hoy siguen con vida. Y por la misericordia de Dios es que no estamos ardiendo en el infierno. Sin esperanza. Por eso hemos dicho que este versículo nos muestra la esperanza
para los perdidos. Es cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador. Y no es la primera vez que él habla de Dios, nuestro Salvador. Para entender a qué se está refiriendo Pablo, la misma epístola nos da luces, porque es la expresión que él ya ha usado, refiriéndose a Dios mismo. En el versículo 3, de hecho, dice: y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Porque Pablo es alguien que tiene claro la Trinidad, la divinidad de Cristo. Y es alguien que tiene en claro quién es Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces, cuando él está hablando que se manifestó la bondad de Dios, no está hablando de nadie más que de la manifestación de Jesucristo. Pero hoy realmente quiero que meditemos en la persona de Jesucristo, pero en la expresión. Quiero que esa expresión quede calzada, estampada, troquelada, sellada, rotulada en su pensamiento, y que en su conciencia acerca del evangelio siempre tenga clara esa expresión y que descanse en ella, porque yo sé que si descansa en sus obras se va a frustrar, porque usted y yo somos rebeldes por nuestra naturaleza pecaminosa. Pero cuando descansamos en esta expresión maravillosa, hay paz. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, descanse en esa expresión. Deposite su alma. Su rebeldía va a caer rendida a los pies de Cristo. La religiosidad que tengamos va a caer ante los pies del Salvador. Los pensamientos de pequeña bondad que hay en nosotros van a verse cegados por esta maravillosa expresión y vamos a decir: no, realmente soy un pecador, soy una pecadora, pero se manifestó la bondad de Dios. Y ese estado perdido del hombre es excluyente, hermano. Excluye a algunos hombres. Porque si ese estado perdido que es narrado en el versículo 3 excluye a algunos hombres, esos hombres también podrían estar excluidos de este maravilloso contraste. Porque entonces no podrían recibir esta maravillosa bondad. Pero ¿será que este versículo 3 excluye a los más perdidos? A los asesinos en serie los excluirá. A los que han llevado el uso natural del cuerpo a un uso abominable, los excluirá. De hombres con hombres o mujeres con mujeres. Excluirá esto a aquellos que han practicado o estimulado el uso y el asesinato de menores en el vientre de una madre, o a las madres que han ido voluntariamente a los 7 meses, a los 8 meses, a una clínica abortiva para que maten a su hijo. Les excluirá. O excluirá a aquellos que venden su cuerpo en una esquina, en la ciudad, en todas las ciudades, aquí en Tegucigalpa, en Comayagüela, en San Pedro Sula, en Londres, en todo lado, y se dedican a la prostitución. Les excluirá. Excluirá a esos que se están escondiendo allá en El Salvador, abajo de las cunetas, porque han matado una y otra vez y son llamados mareros y asesinos. Les excluirá. Algunos de ustedes, por la maldad que han hecho, creen que les excluye. No, hermano. En el versículo ustedes estamos incluidos todos. Y por eso este versículo 4 es esperanzador para todos.
Tal vez el más perdido, más rápido llega a la conciencia de su verdadero estado de perdición porque es consciente de las atrocidades que ha hecho. Pero otros que estamos en medio de la sociedad no cometemos delitos punibles que nos van a llevar a una corte o a un juicio. Trabajamos, producimos en el número del Producto Interno Bruto del país. Ahí está un aporte nuestro. No somos tan malos, creemos nosotros. También a muchos se excluyen. No, es que no son los perdidos. No, hermano, también están ustedes ahí. Y ojalá que Dios les ilumine para que vean el estado real de perdición de su vida sin Cristo. Para que valoren este versículo 4. Maravilloso en medio de tanta, después de describir al hombre pecador, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No nos ayudó a salvarnos. No nos echó la mano para salvarnos. No nos pidió requisitos de obras para salvarnos. No vio que estábamos medianamente actuando de manera acorde a su palabra para salvarnos. Cuando estábamos hundidos en el pecado, se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, en la persona de Jesucristo y nos salvó. Qué maravillosa, qué salvación tan grande. Descansa únicamente en el autor de ella, en nuestro Rey y Salvador, Jesucristo. ¿Cómo nos salvó? Lo vamos a ver más a detalle el próximo domingo. Cómo, según la Sagrada Escritura, cómo fue esa manifestación de la bondad de Dios. Seguiremos en el versículo 4. Pero de manera resumida, ¿cómo nos salvó? ¿Cómo hace para sacar de las tinieblas a un hombre y ponerlo en la luz? ¿Cómo hace para que un hombre que está viviendo en caos tenga orden? ¿Cómo hace Dios para que el más impuro, inmundo de los hombres viva una vida piadosa? Llevó a su hijo a la cruz. Y en la cruz tuvo que pagar por los insensatos, por los rebeldes, por los extraviados, por los esclavos de concupiscencia y deleites diversos, para aquellos que tuvo que pagar por aquellos que vivían en malicia, tuvo que pagar por aquellos que vivían en envidia, tuvo que pagar por todos los aborrecibles, por todos los rencorosos, por todos los malos, por todos nosotros. Por eso dice el texto que leíamos, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el evangelio. Y el evangelio requiere que por la obra del Espíritu Santo los hombres crean y se arrepientan de su pecado. Fíjese que se nos acuñó durante muchos años y se sigue usando la expresión acepte a Cristo. Darse cuenta que es una mala expresión, aunque la vamos a seguir usando. Es Él que nos acepta a nosotros. Es Él el que nos acepta cuando debería de rechazarnos. Es Él el que nos salva cuando debería de condenarnos. Ahora, si usted realmente es iluminado por el Espíritu Santo, convencido de pecado, de justicia y de juicio, usted debe arrepentirse y creer en Dios. Y ir a las aguas bautismales.
Eso dice la Escritura. Yo por muchos años, lo digo solo para ilustrarles, por muchos años prediqué y le decía a la gente que pasara y me frustraba si alguien no pasaba y aceptaba a Cristo. Pero rápidamente me fui dando cuenta de algo. Muchas veces no eran genuinas las lágrimas. Era pura emoción. No había convicción de pecado. Y la misma persona pasaba el siguiente domingo. Me volvían a dar la oportunidad y pasaban los mismos y seguían viviendo una vida mundana. Entonces, la práctica de la iglesia que no tiene más de 30 años, 40 años, de pasar adelante, no es tan importante como ir a las aguas bautismales. Allá también hay un riesgo de que bauticemos a alguien que no sea por convicción. Pero si realmente ha creído en el evangelio y se ha arrepentido de sus pecados y pone su fe en Cristo, vaya a las aguas bautismales. Como decían los apóstoles, arrepiéntase y bautícese cada uno. Y ahí demuestre realmente que ha determinado en su corazón rendirse al Dios que mostró su bondad para con los pecadores. Vaya a las aguas bautismales. Porque miren, hermano, he escuchado las conversiones más genuinas y no han sido en una iglesia, en la soledad de un cuarto. Nadie les estaba hablando de Cristo, habían escuchado. Y esas palabras vinieron a la mente, al corazón de la persona. El peso del pecado y la culpa les llenó y vieron la bondad de Cristo y se rindieron a Él. Y claro que hay que orar. Claro que hay que comunicarse con Dios en una oración del corazón. Porque ninguna oración salva. Cristo salva. Y por este mensaje, hermanos, para ir cerrando, quiero invitarles a que se visualicen tal cual son como pecadores. Y cuando se den cuenta tal cual son como pecadores, verán que no hay esperanza, que merecen el infierno. Pero aparece la bondad de Dios en una extensión de bondad, en una oferta inmerecida de vida para los peores pecadores. Y nos salva. Si el Espíritu Santo le convence de eso y hay algo en su ser que no puede contener el venir a Cristo, arrepiéntase, bautícese, háganoslo saber y vamos a las aguas bautismales y ahí haga público a quien usted ahora le pertenece. Dice el versículo que meditamos en esta mañana. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Qué preciosa es la salvación que se nos ha otorgado. Hagamos que el mundo la escuche, amada iglesia. Hagamos que más personas escuchen este maravilloso mensaje, porque nuestra sociedad está perdida. Las estadísticas del cristianismo, hermano, esa es una falsedad. Aquí el mundo está perdido, muerto en sus delitos y pecados. Ocupan el glorioso evangelio. Seamos una iglesia que levanta ese estandarte lo más alto para que aquellos que Dios los convence de pecado vean la esperanza de la maravillosa bondad de Dios y descansen en ella. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, gracias por tu misericordia. Porque cuando al hombre insensato y pecador deberías condenarlo, tu bondad es manifiesta. Y en vez de condenarnos, nos salvaste. Por tu bondad, por tu misericordia.
perfecto y maravilloso. Te pido, Señor, que los que están en este salón y aún no han procedido al arrepentimiento y a la fe genuina, a depositarse por completamente en la cruz, aquellos, Padre, que aún están poniendo cierta confianza en sí mismos y en sus obras de justicia, que los quebrantes por tu Espíritu Santo y que los convenzas de pecado, de justicia y de juicio, que los hagas creer en ti, que les concedas arrepentimiento y fe, que les lleves a las aguas bautismales. Gracias por tu bondad. Qué maravillosa es tu bondad. Qué maravillosa es tu cruz. Qué precioso eres tú, Señor, que manifestaste tu bondad para con nosotros, inmundos pecadores. Gracias, Dios, por el santo evangelio que emerge de las páginas de tu Santa Biblia. Ayúdanos a creerlo, a empaparnos de él, a repetirlo una y otra vez y a proclamarlo en nuestra ciudad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a continuar, hermanos, alabando el nombre del Señor.